Es todo tuyo el espacio y al final de tu presentación sacamos las dudas en relación a tu presentación y después vamos a las dudas del trabajo que quedaron del trabajo de evaluación, ¿sí? ¿Y se nos congeló Adrián? Sí. Le vamos dando un tempito para que se conecte. Allá en la facultad tiene ese problema de conexión inestable. Vamos a esperar un poquito. Acá estamos. ¿Se Ahí. ve? Listo, sí. Sí, sí, la conectividad acá es... Yo me vengo acá a la facu para tener mejor conexión que en casa y estoy peor que allá. Bueno. Bueno, lo vamos a hacer rápido entonces, la presentación del tema 5, de la unidad 5. Voy a compartir pantalla, ustedes si no se escucha bien o no se ve bien, me interrumpen. Es como para que les quede la explicación de lo que es el tema 5, agroforestería y principales parámetros dasométricos. Díganme a ver si están viendo. Sí, profe, se ve. Ahí sí. Bueno. Ahí se ve bien. ¿Y se escucha? Y se escucha, Adri, tendrías que poner F5 nomás para ampliar la pantalla. Para ampliar. Ahí. Todavía no. No, va lento la cosa entonces. Bueno, les voy haciendo una introducción, porque yo sí acá lo estoy viendo de pantalla completa. A ver, voy a intentar de nuevo. Sí lo estoy viendo de pantalla completa. Bueno, un poco por qué la importancia de la agroforestería y de las mediciones. Vamos a ver que esta presentación se divide en estos dos grandes ejes, y básicamente agroforestería en lo que son sistemas silvopastoriles. ¿Y por qué es importante los sistemas silvopastoriles, sobre todo en nuestra región, en donde incluir al árbol en grandes macizos, en grandes extensiones forestales es un poco complejo, sobre todo por la falta de tradición forestal? Entonces, incluir el árbol en sistemas silvopastoriles es una forma muy práctica, muy efectiva de poder combinar el árbol y la producción, ya sea a veces de forraje, agropecuaria en general, ¿no es cierto? Bueno, vemos ahí que los sistemas agroforestales en general, en donde se incluye al ganado, al pasto, a producciones diversas, como pueden ser producciones extensivas o intensivas, y por supuesto el árbol. Estos sistemas agroforestales incluyen a los silvopastoriles. Nos vamos a enfocar un poco más en ellos, en donde tenemos al árbol en convivencia con el ganado y, por supuesto, el forraje que va a alimentar a ese ganado. Y bueno, siempre tenemos que ver que en todos estos sistemas los árboles deben ser considerados como productivos, ya sea por la madera, productos madereros, pero también productos no madereros y sobre todo por los servicios ambientales que prestan,
ayudan a reducir daños, porque limitan la velocidad de los vientos, por ejemplo, contra estructuras, reducen la evapotranspiración, generan confort animal y bueno, todo esto hace que mejore la rentabilidad de los sistemas. ¿Sí? Adri, ¿vos está pasando Sí, diapositiva? sí, yo estoy pasando, pasé una o dos, no sé A si se llega a ver. nosotros no nos pasa. Pone arriba No. presentar en línea. En vez de presentar desde el principio, presentar en línea. Ajá. En, A ver. en inicio. Espérate, ahí voy. Dale. Compartir nuevamente la pantalla y intentar compartir en línea. A ver. No lo veo eso. Anda en compartir pantalla. Sí. Dale, ahí compartirla. Compartir Sí. normalmente. Compartir. Ajá. Eso. Ahora ahí, pone inicio. Allá arriba, inicio. O si no, acá abajo, en la parte Ajá. inferior, pone presentación, en modo de presentación, porque quizás ahí ya poder, en la parte inferior, a Sí. la derecha, clica el icono ahí de presentación, a ver si nos aparece. Y si no, yo te digo para poner presentación en línea. No, no me aparece. ¿No? Entonces, anda allá arriba, inicio. Ajá. Apretar ahí inicio. Sí. Arriba de inicio hay un monitor. ¿Ves ahí ese monitor arriba de inicio? Arriba de insertar. Eso, Sí. ahí, Acá. apreta ahí, Ujú. apreta ahí. A ver si nos Sí, aparece. yo aprieto. Yo acá lo veo, digamos, en No, pantalla entonces grande. va a tener que volver y presentar en línea. El lado de donde apretaste, apretar esa setita ahí, que te va a aparecer presentar en línea. Ujú. Ahí. A ver. No, va a tener que ir inicio. Ahí no aparece. Inicio. Si no, nosotros no vamos a poder ver. No vamos a poder Ujú. acompañarte. No aparece inicio. Vamos a intentar archivo. Si inicio no te responde, pone archivo. Voy a cerrar el archivo primero y lo voy a volver a No, abrir. poder poner ¿No? archivo que te va a cambiar. Ahí. ¿No te cambia? No, ahora volver. Ahí. Inicio. Volver y poner Ujú. inicio. Ahí, inicio. Ajá. Un poco te pareció. No. Bueno, clica de nuevo a donde te había mostrado, ahí en la presentación, a ver si podemos encontrar ahí. Porque cuando no te aparece, hay un botón que se llama presentación en línea. Eso que tenemos que encontrar. Mi programa aparece ahí luego en el inicio, pero bueno. Abrilo Ujú. ahí donde habíamos. Clica ahí. Qué raro.
Bueno, voy a hacer así, voy a... a ver, podría Si volver a no, abrir la del presentar de ahí, entorno, o si no, presentar de ahí, de esa pantalla. Pero de él acá tiene que, mismo. eso, pero no presente pantalla total porque nosotros no vemos. Claro, Queda en la misma, en la bien, primera diapositiva. bien. Eso, anda haciendo así. Voy pasando así entonces. Sí, Este, sí, porque la pantalla total evidentemente no la está mostrando. exacto. Este, bueno, yo lo que les estaba haciendo ver es que dentro de dentro de estos sistemas agroforestales, digamos, en donde el árbol convive con el ganado, la pastura y los cultivos, uno de esos elementos, como conjuntos inclusivos, digamos, incluye a los sistemas silvopastoriles, que es un poco lo más frecuente que nosotros podemos implementar, porque recuerden también, o vean ustedes que al incorporar elementos a los sistemas agroforestales, la complejidad de ese sistema aumenta. Entonces vamos a desarrollar mayormente lo que son sistemas silvopastoriles, en donde el árbol convive con el ganado y la pastura son una muy buena alternativa, sobre todo para suelos que a veces tienen dificultades para destinarse totalmente a la agricultura, o bien suelos que destinados a la agricultura sufren mucho daño, ¿no? Y entonces puede hacerse pasturas, forestación y producción de carne o leche. Bueno, esto era un poquito lo que veíamos recién, ¿eh? En todos los sistemas agroforestales el árbol cumple una función fundamental y sobre todo, como vemos al final, la idea es que mejoren la rentabilidad, ¿no es cierto?, de todo ese sistema. La incorporación del árbol como mejorador de aspectos ambientales, pero por supuesto los números finales deben ser mejores al aumentar la rentabilidad. Y lo que debemos tener en cuenta como técnicos es que al introducir al árbol en estos sistemas, logramos que aumentan las interacciones. ¿Cuáles son las interacciones principales? Que el árbol va a interactuar con el suelo, va a interactuar con el animal y por supuesto con la pastura también. Y vamos a desarrollar rápidamente un poquito de estas interacciones, que a veces pueden ser positivas y a veces son negativas, digamos. A las positivas, interacciones positivas, la vamos a tratar de potenciar, y a las interacciones negativas tenemos que conocerlas para saberlas manejar. Por ejemplo, me adelanto, ¿no? Pero ¿cuál puede ser una interacción negativa entre el animal y el árbol? Es que el animal se quiera comer un árbol recién plantado, un plantín forestal, que saben ustedes que son pequeños, que son frágiles, que el animal lo puede ramonear, lo puede comer, lo puede pisar y romperlo. Bueno, esas son interacciones negativas que tenemos que saber manejar para que el sistema llegue a su éxito. Muy bien, entonces vamos primero con la interacción árbol y pastura, por ejemplo. Hay relaciones de transferencia, es decir, en donde podemos encontrar competencia. Fíjense que ese árbol, ya vamos a ver otros esquemas, pero por ejemplo este árbol puede generar sombreamiento sobre la pastura. Y eso es una forma de interferencia. Pero, ¿cómo vamos a mitigar nosotros esta interferencia? Bueno, disponiendo a los árboles de forma tal que la incidencia de la sombra sea la menor posible. Por ejemplo, dando espacios entre líneas de árboles. O bien, iba a haber muchas relaciones de facilitación, es decir, en donde el árbol promueve el crecimiento de las pasturas y viceversa. Por ejemplo, entre las leguminosas, que sabemos todos son fijadoras de nitrógeno, tanto las pasturas como, por ejemplo, los árboles.
las leguminosas árboles, por ejemplo, un algarrobal, puede ayudar a la fijación de nitrógeno también para la pastura. Bueno, cómo interactúa, entre otros factores de interacción con las pasturas, ¿no? Después, si quieren algún poquito más de nivel de detalle, podemos seguir hablando, o bien yo le voy a dar los links para que vean la bibliografía, y también algunos links de videos en YouTube con diversas experiencias que se hacen, bueno, en Argentina y en todo el mundo, ¿no? Bueno, un poquito la interacción del árbol con el suelo. La gran ventaja que tiene el suelo con la protección de los árboles es en función de la erosión hídrica y la erosión eólica. El árbol retiene las partículas de suelo y el árbol con sus raíces explora y llega con materia orgánica a niveles de profundidad que si no está el árbol sería imposible. ¿Sí? Y de esa forma existe una gran protección del suelo y sobre todo lo que se llama el reciclaje o bombeo de nutrientes, que lo tienen aquí abajo, y que es la posibilidad de que el árbol exploran perfiles muy profundos del suelo, que no van a llegar a explorar las pasturas, por ejemplo, toma los nutrientes de la profundidad, los transforma en materia viva y luego al caer la hoja, flores, frutos, ramas, etc., eso es incorporado a las capas más superficiales que son las que exploran los cultivos. Ahora próximamente, la semana que viene, vamos con un grupo de alumnos a tomar muestras de suelo superficial para poder, en un proyecto a nivel nacional, luego se puede comentar algo de esto, para poder cuantificar todo este carbono que los árboles pueden aportar los primeros centímetros del suelo, ¿no? Después, si querés, Johnny, podemos hacer un paréntesis y ver que esto que estamos viendo acá en forma teórica es una preocupación a nivel ya nacional y mundial, es decir, cómo los árboles reciclan carbono y ese carbono debe ser medido, sobre todo en las primeras capas del suelo, en los primeros 30 centímetros del suelo, ¿no? ¿Se entiende más o menos hasta acá en la parte de interacciones? Sí, profe. Sí. Y bueno, finalmente la interacción del árbol con el animal. Algo comentamos. Interacciones positivas, por supuesto, podemos nombrar que los árboles son fuente de alimento y por un lado, y por otro lado también protección y abrigo. En invierno contra las bajas temperaturas y en verano brindando sombra. ¿Sí? Y ahí podemos hablar de muchísimas relaciones de carácter positivo que tiene el árbol y el abrigo que brinda sobre la reproducción, la sobrevivencia de los terneros recién nacidos. No es lo mismo, piensen hoy una mañana fría y que las hay muchas más frías que esta, un ternero naciendo a la helada que un ternero naciendo en un sistema como el que estamos viendo ahí, al reparo. Entonces, la sobrevivencia de los terneros, la salud, el comportamiento de la ingesta de pasto, ya sea en bajas temperaturas como en verano, a la sombra, la rumia de los animales, todo eso se ve muy beneficiado por la protección que brindan los árboles, ¿no? Profesor, ¿puedo agregar, hacer un acotamiento a lo que dijo Sí. En el norte, sobre todo
son muy apreciados los árboles en el momento de las pariciones porque son atacados mucho menos por carroñeros, por caranchos sobre todo, cuando la madre puede protegerse abajo de los árboles. En campos de cría son fundamentales, te diría, los árboles. Muy bien. Mira, ese es un dato que nunca lo había tenido en cuenta. Y sí, es así. Cuando los caranchos, acá son muy comunes los caranchos, pero bueno, depende de la región del país donde cada uno esté. Los animales jóvenes, recién nacidos, son muy atacados, ¿es cierto? Es cierto. Y el hecho de que haya árboles interpuestos en el vuelo de los carroñeros, bueno, a veces también pueden ser mamíferos, a veces zorros, bueno, todo otro tipo de carroñeros, ¿no? De animales que atacan, es cierto, sí. Muy bien. Y bueno, también tener en cuenta que, como hablábamos, esta interacción no siempre es positiva, ¿no? Y entonces, como decíamos, tenemos que conocer las bondades, las cuestiones positivas, y las negativas también conocerlas para saber manejarlas. Por ejemplo, una interacción negativa que puede haber desde el animal, generalmente, desde el animal hacia el árbol, es el rascado, sobre todo yendo al norte, donde se ve más el bosque nativo. El animal se rasca mucho contra los árboles, sobre todo si hay a veces mucho ataque de garrapatas y demás, y eso limita el crecimiento de los árboles. Entonces, ¿cuál sería una forma de interactuar nuestra como profesionales? Bueno, tener un ganado sano, libre de garrapatas, para evitar que el animal se apoye, se rasque, quiebre los árboles, los tuerza. Un árbol torcido, inclinado, ya le cuesta volver a crecer, etcétera, ¿no? Entonces, conocer estas desventajas para poder manejarlas. Por ejemplo, esa foto es una foto en Entre Ríos, es un bosque de ñandubay, que han proliferado naturalmente a causa de que los animales comen las vainas, ¿sí? Y luego en el bosteo van diseminando las semillas y ustedes ven que hay árboles jóvenes con árboles adultos, es decir, el adulto tira la vaina, la legumbre al suelo, el animal se alimenta, lo bostea y regenera, y por eso ustedes ven renuevos de ñandubay en este caso, y podríamos citar un montón de otras especies con una regeneración espontánea que es algo sumamente interesante, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuáles son las postales, podríamos decir así, ideales que nosotros podemos buscar como técnicos, ¿no? No sé si llegan a ver a la izquierda, hay una imagen en donde el bosque está totalmente invadido por arbustos, por el arbustal, ¿no? Y esa es una imagen muy frecuente, sobre todo en bosques degradados, ¿sí? Y eso a nosotros no nos aporta gran cosa. Fíjense que un animal ni siquiera podría pastorear ahí adentro, no puede caminar ni siquiera, ¿sí? Y entonces el manejo acá es fundamental. ¿Para qué? Para lograr una transición, una imagen como la que tenemos a la derecha, ¿no? En donde se libera del arbustal indeseable, se dejan sí los renuevos de las especies que queremos, forestales con valor comercial, y se lleva a una situación como la de la imagen de la derecha, en donde coexiste el árbol ya maduro, el renuevo forestal, la pastura. Fíjense que ahí puede ingresar sol, puede crecer el pasto, luego puede ingresar el ganado, ¿sí? Es un poco la imagen que quiero que ustedes se lleven de qué es lo que esperamos, en este caso con renuevos del bosque nativo.
pero que también puede ser en bosques implantados. Bueno, acá le dejo un estudio de rendimiento, la tienen explicado con los audios en el trabajo. Es un trabajo que se hizo comparando la proteína que se puede sacar de un sojal, sobre todo en suelos de desmonte. Esto está hecho en el Chaco, suelo producto de desmonte, y qué se hubiera podido obtener si a ese monte, en vez de sacarlo con topadora y tala rasa, se lo hubiera manejado, por ejemplo, con un algarrobal. Es decir, la proteína que se obtiene al fin de los ciclos productivos es mucho mayor sosteniendo el bosque nativo que haciendo un desmonte y empobreciendo suelos y bueno, todo esto que ustedes ya conocen y que venimos hablando, ¿no? Bueno, para ir ya profundizando un poco más, ¿cuáles son los tipos de sistemas silvopastoriles en nuestro país? Hay muchos tipos y van a encontrar que a nivel mundial, en la bibliografía y demás, hay muchos tipos de estos sistemas, pero nos podemos como que circunscribir a tres que son muy conocidos, sobre todo en nuestro país, que son relativamente fáciles y accesibles para nosotros poder implementarlos, para nosotros como técnicos al momento de asesorar a un productor. Unos muy simples son las cortinas forestales, es decir, introducir árboles perpendiculares al viento. Otros son los montes de abrigo, como veíamos hace un rato, para que el ganado pueda pastorear, pueda rumear, pueda descansar en las horas de mayor insolación, o protegerse del frío, protegerse de las alimañas, como charlábamos. Y bueno, ya un poquito más de nivel de manejo, los bosques implantados, con especies que pueden ser nativas y o exóticas, con ya un manejo entre líneas y demás. Así que vamos con las cortinas forestales. Yo les decía que son hileras de árboles perpendiculares al viento y que protegen un cultivo, ¿sí? Que puede ser en este caso un cultivo extensivo, maíces, sorgo, soja, o bien pasturas. Protegerlo básicamente de la erosión al suelo, básicamente, y proteger al cultivo de la excesiva evapotranspiración, ¿no es cierto? Ya que limita la velocidad de los vientos, sean vientos fríos o vientos cálidos. Bueno, ahí podemos hablar mucho de las especies, ¿sí? Ya sea de latifoliadas, es decir, de las que generalmente tumban las hojas, o de coníferas, que son a veces para este tipo de sistemas las más deseables, porque al tener hojas durante todo el año tenemos también la protección todo el año, ya sea en invierno de los vientos helados o en el verano de los vientos, por ejemplo, el viento norte en nuestra zona, que deseca mucho, que aumenta mucho la evapotranspiración de los cultivos, etc., ¿no? Bien, pasamos a lo que son árboles distribuidos en los potreros, lo que llamamos montes de abrigo, y ahí también tenemos diversas formas, por ejemplo, prados arborizados, es decir, un potrero en donde nosotros hacemos la plantación o bien recuperamos la flora nativa, cada uno en su lugar de donde proviene puede reconocer, es decir, si estamos un poco más acá en el centro de la provincia de Santa Fe, podemos encontrar algarrobos dispersos en el prado, como flora nativa. Los que estén más en la parte de Entre Ríos, el Ñandubay, más para el lado de Chaco y Formosa, van a aparecer los quebrachos, quebracho colorado, quebracho blanco, para el lado de Santiago del Estero, lo mismo. Bueno, los que estén más al sur del país,
etcétera, ¿no? Con los que estén más al sur del país, quiero decir con lengas, etcétera, ¿no? Que también se usa mucho, sobre todo para el ganado, ya quizá no tanto vacuno, sino ovino, o caprino. Bueno, y la forma de distribuir los árboles varía, y si no, podemos hacerlo ya implantando, ya sea especies nativas o exóticas, ¿no? Y armar nuestro propio esquema de potreros y de montes de abrigo. Acá tienen un ejemplo. Arriba, algarrobos ya plantados en tipo hileras, montes de abrigo, o bueno, bien abajo, un monte de abrigo espontáneo, que incluso el mismo ganado va regenerando cuando come las vainas y van creciendo los renuevos. También en el caso es un ñandú baizal. Y bueno, ahora sí, ya enfocándonos a plantaciones ya con fin maderable, generalmente con especies exóticas de rápido crecimiento, como pueden ser pinos y araucarias al noreste de nuestro país. Estos sistemas son muy utilizados y muy conocidos y muy bien manejados en Corrientes, Misiones. Bueno, la Johnny puede hablar largo y tendido en Brasil. Estos sistemas son muy conocidos y muy bien aprovechados. Fíjense, con un doble propósito en donde se obtiene carne y madera. Fíjense los fustes de esos árboles. La foto de abajo es más propia del delta, porque esos son álamos, también con introducción de ganado. Ahí también hay mucha trayectoria de lo que es silvopastoriles. Y bueno, como les decía, nosotros todavía estamos muy verdes, ¿no? Todavía con esto, y creo que es para ustedes como futuros ingenieros agrónomos una beta que debe ser muy aprovechada, muy explotada, y que por lo menos en nuestra zona no es muy conocida, ¿no? Aunque ya hay algunos primeros intentos de avanzar sobre nuestra producción en ese sentido. Hay ensayos, fíjense, esto es para solamente mostrar. Hay ensayos del INTA, hay ensayos de diversas facultades, en donde se puede mostrar cómo coexiste y la productividad que tiene la pastura, el ganado y el árbol. Hay mediciones en cuanto a producción de madera, producción de carne, producción de pasturas, por ejemplo, cantidad de fardos y demás. Lo tienen explicado a este ensayo ahí en el audio. También hay ensayos en donde se ve la cantidad de carne producida por especies nativas, en este caso algarrobales del norte del país. Es decir, hay un camino recorrido, pero hace falta mucho más estudios, más ensayos, pero como conclusión de todo esto que decimos, podemos decir que todos los ensayos que hay, todas las experiencias en donde se trata de incluir al árbol con el animal, con la pastura o bien otros cultivos, ya son totalmente probados que son sumamente rentables. Hay una potencial ganancia siempre de carne, de leche, de pastura, de madera. Son sistemas que hay que tenerlos muy en cuenta nosotros como técnicos al momento de asesorar a un productor, ¿no?
Bien, y acá es como que terminaríamos con esta primera parte. No sé si queda alguna cosita que aclarar, para ya pasar a la parte de mediciones, mediciones sobre todo de la parte de los árboles, parte de madera. ¿Quieren aclarar alguna cosa? Profe, Sí. una pregunta. Con respecto a la distancia entre hileras, cuando uno quiere implantar una pastura en estos tipos de sistemas, ¿qué se recomienda, digamos, para que no haya competencia y puedan, digamos, ambos desarrollarse de la mejor manera? Bueno, yo creo que esa es como que la pregunta del millón, ¿no es cierto? Ahí hay dos cuestiones. Una es el distanciamiento y otra es qué especie forestal vamos a utilizar. Eso es muy variable, muy variable. El tema de distanciamiento, lo que se está usando ahora sí en líneas generales, se los comento porque les digo, repito, es muy variable, depende de las especies forestales que se van a usar, la zona productiva, pero lo que se está tendiendo a hacer ahora es hacer 2 o 3 líneas de árboles, con un marco que podría ser 3x3, 4x2, es decir, el marco de plantación como ustedes lo vienen viendo para una cosecha de madera más o menos tradicional, dejar en el medio una franja de entre 8 y 10 metros para que ingrese la luz y ese sea el sitio donde la pastura crece. Ese es como un modelo que es como el que se viene, y si no, el que más se usa, quiero decir. Y si no, sí, ya los marcos de plantación ya son un poco más grandes, es decir, por lo menos 4 metros entre hilera de árboles para que pase el sol y puedan venir las pasturas. No obstante, también, sobre todo en el norte y noreste, donde les decía hay mucha trayectoria en este sentido, también las pasturas que se usan se adaptan al sombreamiento. Entonces ahí van a poder ver en la bibliografía que yo les recomiendo o los videos que les puse, hay pasturas que toleran un poquito más el sombreamiento y que se adaptan muy bien a este tipo de sistemas. Pero no sé, Johnny, un poco lo que venimos viendo y lo que se está asesorando es esto, es hacer 2 o 3 líneas de árboles y una gran franja en el medio para que el animal pastoree y entonces se pueda aprovechar tanto la parte forestal como la franja de pasturas. 6 a 12 entre líneas, ahí dice la Johnny, sí, armar, dejar un buen espacio. O sea, como mínimo, ustedes pueden tener 6 metros entre las líneas y como máximo 12 metros entre las líneas. Y adentro de las líneas, ustedes pueden usar 2x3, 3x3, 4x2, depende de la especie y de la finalidad comercial de ese material, como nosotros vimos allá en las clases de implantación y manejo, ¿sí? Siempre estar atento que ahora con la ley de promoción para eucaliptos nosotros necesitamos 600 árboles. Entonces, si van a necesitar solicitar bolso por la ley 5.080, necesitan de mantener 600 árboles por hectárea. Entonces pueden trabajar en función de ese espaciamiento también para tener ese mínimo de 600 árboles en el caso de eucaliptus y 400 en el caso de algarrobo, por ejemplo, para tener una diferencia entre nativas y exóticas, ¿sí? Eso es lo más utilizado en nuestra región, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.
Bien, bien. Bárbaro. Ah, y bueno, hay uno de los chicos comentaba, Juan, el Caldén. ¿Mm? A ver, ¿de dónde es el Caldén? ¿Alguien que aporte? Los Caldenales, ¿dónde se ven? La región pampeana al sur. Bien, bien. Acuérdense que el espinal peristépico, digamos, justamente se refiere a esto, a que está bordeando la estepa pampeana, está dividido en tres. Compartimos ahí con la gente de Entre Ríos, la parte norte del espinal, ahí tenemos Prosopis affinis, el Ñandubay, nosotros en el centro del espinal, Prosopis alba, el distrito del Algarrobal, y la gente más del sur, allá más contra la Pampa, el distrito del Caldenal. Caldenal. ¿Cómo es el nombre científico del Caldén? Prosopis caldenia. Bien, bien. Lo podemos preguntar entonces en el examen, Johnny. Nombres científicos. Bueno, va a haber algunos nombres científicos. Vayan familiarizándose, chicos. Nosotros no somos archifanáticos de los nombres científicos, pero por lo menos de las principales especies nativas, representativas de cada uno de los distritos o de las regiones fitogeográficas, les decía, las principales especies nativas y de las exóticas tienen que manejarlo. Eso sépanlo, chicos, ¿sí? No es que le vamos a preguntar el nombre científico de, qué sé yo, de una especie forestal del norte de Brasil, no. Pero las nuestras sí tienen que saberlas, ¿eh? Sabemos el nombre científico de la soja, del maíz, del sorgo, de la pastura, las forestales tienen que manejarlas, ¿sí? Sobre todo lo que son de importancia económica, además de la importancia ambiental y social, las principales especies de importancia económica dentro de cada región fitogeográfica es importante que ustedes la tengan presentes, además para recomendar, ¿no? Para hacer las recomendaciones, para hacer búsquedas después, para cuando tenga que hacer manejo. Muchas veces no van a encontrar, ustedes ya van a ver cuando empiece a buscar para el trabajo de evaluación de ustedes, cuando empiezan a buscar, por ahí no van a encontrar cosas en español, pero van a encontrar muchas cosas en portugués, en inglés, ¿sí? Entonces tiene que buscar por el nombre científico para poder tener toda la información que está disponible, no solamente el nombre en español Argentina, porque además, por ejemplo, algarrobo en México no es algarrobo y es español. Entonces, si ustedes no ponen nombre científico en la búsqueda, se pierde esa información que está en el español de México, por ejemplo. Entonces, por eso es importante tener por lo menos las principales especies de cada región fitogeográfica, las de importancia económica principal, las principales dentro de cada región. Es bueno que ustedes lo tengan en mente, ¿sí? Bueno, continuamos con la última parte de la charla, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, y les decía parámetros dasométricos, es decir, ¿qué son parámetros dasométricos? Es decir, son parámetros que podemos medir en los árboles, ¿sí? En el bosque. Daso, recuerden, es bosque, métrico viene de medida, es decir, ¿qué parámetros vamos a medir? Ustedes ya saben medir parámetros de una pastura, es decir, la materia seca, saben tirar el aro, tomar muestra de materia seca, qué sé yo, sabemos medir el engorde que tiene un novillo en kilos de carne, kilos de grasa, kilos de litros de leche por hectárea, pero ¿cómo hacemos para mensurar un árbol o un bosque? Bueno, eso es lo que vemos en dasometría. En dasometría.
Así que bueno, podemos medir muchas cosas. ¿Cuáles son los principales parámetros? Bueno, nos paramos frente a un árbol y vemos que podemos medir un fuste, podemos medir la altura total, podemos medir la altura de copa, vamos a medir el diámetro a la altura del pecho, que es el DAP, la circunferencia, normal se llama todo lo que se refiere a normal en dasometría es a la altura del pecho, entonces podemos medir su circunferencia, y vamos a ver rápidamente algunas de estas, las más importantes. El diámetro a la altura del pecho, que es el DAP, es una medida universal, es probablemente de las más importantes. ¿Sí? ¿Cómo lo medimos al diámetro? ¿Sí? Con una forcípula o calibre forestal, tiene dos reglas, ¿sí? Que se apoyan contra el árbol, dos brazos, mejor dicho, y una regla, y en la regla graduada medimos, vemos, generalmente se expresa en centímetros, el diámetro. Aunque si no tenemos forcípula, podemos hacer con una cinta métrica o diamétrica y tomamos la circunferencia, que también le llamamos normal porque va a estar a la altura del pecho, y luego a partir de ahí o podemos trabajar con esa circunferencia o bien podemos transformarla con una simple fórmula matemática a diámetro. Cualquiera de las dos se utilizan mucho. Van a ver, mientras ustedes caminan por el bosque, se van a encontrar con casos especiales, si un árbol está inclinado, si un árbol está bifurcado. Bueno, ahí en la bibliografía tienen cómo ir midiendo estos casos especiales para que el dato sea lo más específico, lo más exacto posible, ¿no? Bien. Dijimos, medimos el diámetro, medimos la circunferencia, y otro dato fundamental va a ser la altura. La medimos de forma muy variable, muy variada. Por ejemplo, las formas directas, si el árbol no es muy alto, lo puedo medir con pértigas, es decir, son reglas graduadas de 4 o 5 metros. Pero claro, como cuando el árbol ya es mucho más alto, este método ya no nos sirve, y entonces apelamos a un clinómetro. Un clinómetro es un aparatito que nos permite medir de forma indirecta y a la distancia. Y hay muchos tipos de clinómetros, hoy por hoy ya vienen digitales, como el que ven ahí en pantalla, ¿no? Bueno. ¿Y qué hacemos con estas variables, las más importantes? ¿Para qué nos sirven? ¿Cuál es la utilidad? Poder hacer cálculos de, sobre todo, finalmente, el crecimiento del rodal y el volumen de madera que nos va a dar un árbol, y finalmente lo extrapolamos a hectárea. Es decir, nos puede llegar a interesar un volumen por árbol, pero, ya como estuvimos viendo en clases pasadas, podemos calcular la cantidad de árboles que tenemos por hectárea, multiplicamos la cantidad de árboles que tenemos por hectárea, y en función de la madera que tiene ese árbol por unidad, obtenemos en metros cúbicos por hectárea la cantidad de madera que nos está dando ese rodal, ¿no es cierto? Recuerden que la cantidad de árboles por hectárea, a la cantidad de árboles por hectárea tenemos que siempre restarle un porcentaje de pérdidas, porque recuerden, si plantábamos en marco, por ejemplo, una plantación comercial de eucalipto de 3x3, ¿cuántos árboles por hectárea me daba? Si plantábamos un marco de 3x3. 1100. Algo así como 1100. 1111 era el valor así exacto. Bien. Pero ustedes saben que en una plantación, en una forestación que nos lleva 10, 12, 15 años de crecimiento,
va a haber pérdidas en el medio, ¿sí? Esos son árboles que al final de la tala ya no los tenemos. No los podemos contabilizar como madera porque los hemos perdido por X causa y hay que descontarlo del cálculo del volumen final, ¿cierto? Bueno, antes de adelantarme a esto, lo que quería aclararles aquí es que, también lo tienen bien explicado en el material de estudio y demás, tenemos que siempre tener en cuenta que hay un coeficiente mórfico en el árbol que nos va a permitir corregir el dato, porque saben que el árbol no es un cilindro perfecto. Es más ancho siempre en la base que en el extremo del fuste, y ahí hay que aplicar un coeficiente mórfico para que el cálculo sea lo más preciso posible, ¿sí? Entonces, con todos estos datos podemos estimar el volumen total de madera por fuste y luego llevarlo a hectárea, ¿sí? Bueno, acá lo que quería mostrarles es como para hacer como un compendio de lo que vimos al principio en sistemas silvopastoriles y cómo tomamos los datos de mediciones de árboles, un estudio también de caso que pudimos hacer con un exalumno ya graduado de nuestra facultad, un estudio de caso en donde en un relicto de bosque nativo, de aquí del departamento de Las Colonias, se pudo cuantificar las especies que había, un relicto de bosque nativo con las especies que había, y bueno, y era un sistema en donde convive el árbol, la pastura, y largaban ganado ahí adentro para engorde, y entonces básicamente es un sistema silvopastoril que tenía algo también de manejo. Y entonces con este estudio pudimos ver que pudimos mensurar los árboles que había, las especies que había, el forraje que había. Pudimos ver que la especie predominante en este caso era el algarrobo, las clases diamétricas. Bueno, tomar los diámetros nos permite ver, como en la imagen, en el gráfico de aquí abajo a la izquierda, en este caso un algarrobal, ¿sí? Como se ve aquí arriba, la especie predominante era el algarrobo, pero fíjense los diámetros muy bajos, entre 10 y 15 centímetros, es decir, un algarrobal empobrecido, ya se habían talado, como es costumbre, ¿no es cierto?, en estos relictos de bosque, los árboles de mayor diámetro, solamente quedan los de menor diámetro. Bueno, ahí entonces está el desafío de poder recuperar estos sistemas para producir más madera, más forraje y más carne, ¿no? Bueno, hay algunos datos del forraje que se produce y los equivalentes vaca que se pueden obtener, que son sumamente interesantes, en un sistema que no tenía prácticamente ni un manejo. Era solamente largar los animales abajo de los árboles y que pastoreen las pasturas que crecen espontáneamente, y un poco la enseñanza o el concepto más interesante que nos tiene que quedar es que si nosotros manejamos estos sistemas con un criterio técnico, favoreciendo el crecimiento de las pasturas, a veces haciendo clausuras para que venga mejor el pasto, manejando con, por ejemplo, el boyero eléctrico, etc., se pueden obtener rendimientos sumamente importantes. Esto hablando de este relicto de bosque nativo, pero ni que hablar si hacemos implantación de especies forestales de rápido crecimiento, eucalipto, pino, por ejemplo, y a eso le agregamos pastura y a eso le agregamos el ganado.
la ecuación cierra siempre muy, muy bien. La ecuación económica. Bueno, finalmente ahí les pongo un ejercicio, también tienen como para que hagan y resuelvan, en cuanto a lo que es la parte de dasometría, tienen la solución al final, y bueno, ahí les recomiendo algunos videos que pueden ver, que muchos son de de Argentina y otros son del exterior, para que puedan ir viendo, pero que se queden sobre todo con la idea de que estos sistemas son sumamente interesantes para aplicarlos y muy rentables. Y socialmente y ambientalmente muy, muy factibles de aplicar. Finalmente la bibliografía, y bueno, hasta acá llegó la presentación de lo que es un poco esta unidad. Gracias, Adrián. La pasamos rápido, pero bueno, ustedes ya con tiempo la van a ir escuchando, viendo, tomando nota y pueden ir preguntando por el chat, por el WhatsApp en la semana, todas las dudas que tengan, escriban en el entorno y estoy a disposición. Esa clase está disponible en el entorno, ¿sí? Con los audios y los links, para que después ustedes lo puedan ver con más atención y de una manera más ampliada, ¿sí? Hay una pregunta en el chat, Johnny, no sé si querés contestar vos. Yo acá no mostré lo que es ICA-IMA, pero eso ya lo vieron o lo van a ver en manejo. Y tal como dice ahí Danilo, son dos parámetros que son fundamentales, como dice ahí, para la toma de decisión. No sé si, Johnny, querés agregar algo. Sí, exactamente así, Danilo. Con los datos de dasometría, que Adrián nos explicó cómo tomarlo, el diámetro, la altura del pecho y la altura del árbol, con esos datos nosotros vamos a generar un valor de ICA y un valor de IMA, ¿no? Entonces, con esos valores, nosotros vamos a ver cuánto creció el árbol en este año y vamos a ver cuánto creció el árbol en un promedio de años. ¿Sí? Entonces vamos a tener el crecimiento promedio de ese árbol y el crecimiento anual de ese material. Cuando esas dos variables se encuentran en el gráfico, quiere decir que ese rodal estancó su crecimiento. Como nosotros vimos en la clase grabada, nosotros tenemos el crecimiento inicial hacia a pico y después llega un momento que ese crecimiento se va estabilizando, ¿sí? Entonces, cuando ese crecimiento se estabiliza, quiere decir que en el gráfico el IMA y el ICA se van a encontrar o se van a cruzar, ¿sí? Entonces, ahí, cuando ese estancamiento se da, nosotros vamos a tener que hacer un manejo. ¿Qué manejo vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la cosecha o vamos a hacer un raleo? ¿Qué va a definir eso? ¿Alguien se acuerda? ¿El tiempo? El tiempo también, el tiempo es el determinante. ¿Pero por qué el tiempo es el determinante? ¿Qué tiene plantado? ¿Qué tiene plantado? El destino del cultivo. Exacto. La especie que tenéis implantada, eso va en función del tiempo, porque hay especies de más rápido crecimiento y de más lento crecimiento. Y la finalidad de producción. Exactamente eso, Manuel. Gracias. En función de la especie que tenemos en la finalidad de producción, nosotros vamos a definir ahora la industria al punto que está,
con ese diámetro a la altura del pecho y con esa altura, ¿yo ya puedo mandar a la industria? Sí, ya puedo mandar a la industria y mando toda la industria a cosecho. Sí, no, todavía lo que quiero es, por ejemplo, aserradero o poste eléctrico y no poste para alambrado. Todavía no tengo el diámetro que necesito para aserradero o para postes eléctricos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar, pero voy a hacer un manejo para aumentar el diámetro de los árboles que van a quedar. Entonces, raleo para obtener un material para ya mandar para la industria ahora, y lo que queda, ese material remanescente, va a poder retomar la tasa de crecimiento y llegar al diámetro que me exige el mercado en un menor plazo de tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros intervenimos. Si no se hace esa intervención, si no se hace ese manejo, digamos que quiero árbol para aserradero, ¿sí? Entonces tengo un material clonal que en 10 años va a estar listo para el aserradero, digamos, ¿sí? 10, 12 años ya puedo obtener. Pero digamos que al 7º año, yo hice una plantación 3x3 y al 7º año ya mi Ica y el Lima se encontraron y se estancó el crecimiento de ese árbol, de ese rodal, de estos árboles. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar y esperar ahí 10, 12 años? No, porque si no, yo voy a tener materiales que no van a tener el diámetro deseado. Puedo llegar a tener el diámetro no deseado en los 10, 12 años. Entonces, ¿qué hago? Hago un raleo, ¿sí? Mando ese material raleado para bioenergía, o mando ese material raleado para pasta celulosa, o mando ese material raleado, se me da para postes de alambrado, ¿sí? Y lo que me queda, ahí sí va para aserradero. Entonces, con 7 años hice un raleo, y lo que me queda, la mitad de esos árboles de ese rodal, ahí sí va a aserradero. Pero eso todo me va a determinar que el Ica y el Lima, donde se encuentra, donde se estanca ese crecimiento, y en función del mercado que yo tengo en la región, ¿no? Y de qué especie planté, el sitio de producción. No es lo mismo producir una forestación en un suelo 7 y un suelo 3, 4. Entonces, eso también va a inferir en el tiempo para que el Ica y el Lima se encuentre, que pueda estabilizar y llegar al punto de cosecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ingenieros agrónomos? Todos los años tenemos que estar tomando las medidas de diámetro y de altura de ese rodal para poder obtener el Lima y el Ica, ¿sí? Y con esos valores, saber el momento exacto que hay que intervenir, que hay que hacer un manejo, que hay que hacer cosecho, que hay que hacer raleo. Porque la soja es más fácil, nosotros ya tenemos los materiales conocidos y ya se siembra en el mismo tipo de suelos. Entonces ya sabemos el rendimiento esperado, ya sabemos con cuánto tiempo tenemos que cosechar. Acá en forestación un poco más compleja la cosa. Los materiales clonales son muy variables, las especies son muy variables, el destino de producción va a intervenir, el suelo que nosotros vamos a cultivar va a intervenir. Entonces tenemos muchas variables, y la única manera de saber el momento de hacer el manejo de raleo, hacer la cosecha, es tomando esas medidas todos los años. Entonces a cada año mido diámetro, mido altura, para saber en qué momento es el momento de intervenir en ese rodal. ¿Entendido ahí? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda más de esos temas? Yo no los veo. Si quieren prender las cámaras, pueden prender, y ahora empezamos a discutir eso
y las dudas que quedaron de este tema que vimos hoy. Semana que viene vamos a seguir discutiendo dudas de los temas que vimos en las clases enviadas, y vamos a empezar un tema nuevo que les vamos a estar enviando durante la semana que viene, ¿sí? Que es propagación y producción en viveros. Si queda alguna duda de eso, podemos sacar ahora de lo que vimos con Adrián, de lo que vieron en las clases de implantación y manejo también. Pueden sacarnos las dudas y después vamos a dar un espacio para sacar las dudas con relación al trabajo. Los que tengan dudas pueden prender el audio. Tiene libertad de expresión. Si no tiene dudas con relación a lo visto hoy, pueden ir sacando las dudas con relación a los trabajos de evaluación. Hola, profe. Sí, Joaquín. Yo tenía una duda con respecto al parcial, al paper que elijamos. ¿Tiene que ser sí o sí de Argentina? ¿Tiene que ser de alguna especie que hayamos estudiado? ¿O tenemos libertad en eso? Tiene toda la libertad, Joaquín, para buscar lo que encuentre. ¿Qué tema te tocó, Joaquín? Densidad de plantación. Bueno, ustedes tienen toda la libertad de buscar trabajos hechos en Argentina y en el exterior. Lo importante es que ustedes sepan diferenciar un trabajo técnico-científico de un trabajo no técnico-científico, en primer lugar. En segundo lugar, elegir un buen trabajo técnico-científico, que ustedes vean, mira, esos datos son interesantes para mostrar la importancia de la densidad en las plantaciones. Entonces, de elegir un trabajo que represente cómo afecta la densidad en la plantación. Por eso, no importa que no sea de Argentina, porque lo importante es que marque la importancia de la densidad. Entonces, ustedes pueden usar un trabajo que evaluaron 3 diferentes densidades y cómo esas 3 diferentes densidades influyó en el resultado final de esa plantación. Hay trabajos hechos en Argentina, hay para pinos, hay para eucaliptos. Para nativas no hay tanto, pero hay también. Pueden ser nativas argentinas cultivadas en el exterior, porque hay, por ejemplo, el algarrobo es cultivado en regiones áridas y semiáridas del mundo, y pueden encontrar trabajos de densidad también con algarrobo, por ejemplo, en otros lugares, y también en Argentina. Pueden usar con cualquier material, cualquier especie, con cualquier finalidad, ¿sí? Lo importante es que ustedes muestren y aprendan, porque, bueno, el objetivo de ese trabajo es que ustedes aprendan con la presentación de ese trabajo, que aprendan cómo la densidad puede influir y afectar en el producto final. Sí, eso es lo importante. ¿Sí? Y después que ustedes sepan defender ese trabajo, ¿qué se hizo en ese trabajo? O sea, es poder tener el manejo, es la habilidad del profesional, del ingeniero agrónomo. Eso es lo que queremos evaluar acá. Que ustedes como profesionales tengan la habilidad de ver un estudio, un trabajo técnico-científico y defenderlo. ¿Sí? Demostrar cómo afecta esa variable en la producción forestal. Entonces, ¿dónde está la habilidad de ustedes como profesional de defender eso? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar acá. ¿Sí? Perfecto, profe. Gracias. Profe, ¿Sí? a nosotros nos tocó control de malezas en plantaciones forestales. Sí. Y por ahí la mayoría de los trabajos que encontraba eran referidos a algunos productos químicos, algunos fitosanitarios, pero no un manejo integrado por ahí. O sea, ¿se pueden utilizar igual o no?
ustedes van a encontrar varios trabajos. Hay mucho más publicado en el exterior que nacionales, en volumen, ¿no? Pero también hay algunos trabajos locales. Ustedes pueden elegir cualquier uno de ellos. Pueden elegir la cantidad de productos, tipos de productos, en la fase inicial de implantación, ¿sí? Posteriormente a eso. Lo importante que marquen acá es cómo afectó, porque por ejemplo, normalmente esos trabajos muestran el control sin ninguna aplicación, o sea, el testigo, y con aplicación. Y ahí muestra la importancia de hacer la aplicación, de hacer ese control. Entonces, quizás se pueda encontrar un trabajo que muestre en el testigo cómo respondió esa forestación sin el tratamiento y con uno o dos tratamientos, ¿sí? De control de malezas, por ejemplo. ¿Qué productos utilizaron? Sí, sí, hay algunos que comparan por ahí productos, pero siempre teniendo un testigo, digamos, sin controlar. Eso es lo importante, que ustedes muestren la diferencia sin control y con control, para decir por qué estamos recomendando que se aplique, cuáles las diferencias en crecimiento del árbol inicial que hace con que el productor tenga que invertir en hacer un buen control de malezas. Eso es lo importante acá. Que ustedes encuentren un trabajo que marque, que muestre esa diferencia, ¿sí? Para defender el control de maleza, o no vale la pena invertir en producción de maleza porque no hay diferencia en crecimiento, no hay diferencia ninguna, entonces da igual, no recomendamos hacer el control de malezas. Entonces, a eso vamos. Ustedes como ingenieros agrónomos, ¿qué van a defender acá? En función del trabajo que eligieron. La aplicación al control de malezas o al no control de malezas. ¿Y por qué? Esa es la habilidad, la destreza profesional que ustedes tienen que tener como profesionales, es lo que nosotros queremos evaluar acá. Bueno, profe, ese es el objetivo de la evaluación. De evaluar más allá de los contenidos que ustedes van a recibir en la asignatura. Y sí de cómo ustedes se defienden como profesional, de tener que vender una práctica, un trato cultural, una recomendación técnica, ¿sí? ¿Van a ser subsolados o no van a ser subsolados? ¿Recomiendan subsolado o no recomiendan subsolado? ¿Por qué? ¿Recomienda el control de maleza o no recomienda el control de maleza? ¿Por qué? Entonces el trabajo técnico te ayuda a defender ese por qué. Por eso es importante que ustedes sepan hacer las búsquedas. Y por eso es importante cuando hacen la búsqueda tener los nombres científicos y tener las palabras claves de búsquedas en otro idioma también. Porque total, el idioma no tiene que ser una barrera para ustedes, porque total ahora mismo que si ustedes no hablan chino, tiene el traductor y pueden utilizar trabajos publicados en China, ¿sí? En mandarín, ¿sí? Entonces, no tiene que ser una barrera en el idioma. Entonces, siempre las palabras claves ténganla en los tres idiomas, por lo menos, el español, el inglés y portugués, que hay muchos trabajos en portugués, en el área forestal, por ejemplo, en las otras áreas también agronómicas, porque Brasil tiene una producción técnico-científica muy grande, Portugal también, entonces, y el portugués es diferente, pero tiene sus similitudes con el español, entonces no les hace tan difícil, por lo menos la lectura, y pueden buscar la palabra clave en el traductor de Google y hacer la búsqueda en portugués, y van a encontrar un montón de cosas, ¿sí? En lo que es producción forestal y en las otras producciones también, agrícolas y ganaderas también. ¿Alguna duda más? Ya les voy a pasar los otros links de que la biblioteca me pasó para que ustedes puedan estar haciendo las búsquedas, ¿sí? Paso por WhatsApp. Y también pueden hacer la búsqueda como les he explicado ayer.
por Google, por el Google convencional, poniendo formato PDF, porque ahí les filtra solo lo que está colgado como archivo PDF y normalmente los papers, los artículos técnicos científicos están en formato PDF, entonces así los filtra por ahí. Johnny, si no también si ponen Google académico, ahí ya te lo filtra un poco También. mejor. También. ¿Alguna duda más? David, Pregunten hoy es- ahora porque después vamos a preguntar nosotros. Sí, pero... David, ¿pudiste entender el español? Sim, sem problemas. Deu para acompanhar os slides e foi tranquilo. Bien, bien, me alegro. Bueno. Los tenemos, todos quieren que los llevemos a Brasil para ver las forestaciones. Pero bueno, ahora estamos complicados para ir a Brasil. Pero David, Sim. ¿cómo estás? Tudo Adrián bem. te habla. Bien. COVID. David, ¿qué haces? ¿Cuál es tu profesión y cuál es tu especialidad allí en Brasil? ¿A qué te dedicas? Comentanos un pouco. Então, eu sou engenheiro agrônomo e fiz o mestrado e o doutorado em produção vegetal e trabalhei com propagação de espécies nativas no mestrado, e no doutorado eu trabalhei com plantios adultos de nativas, espécies fixadoras de nitrogênio, avaliando os efeitos das diferentes espécies na qualidade do solo, na fertilidade do solo. ¿Pudieron entender a David?